Hoy me ha correspondido predicar una porción del libro de Hechos, del cual están estudiando, y vamos a leer, vamos a leer de Hechos capítulo 21, del 1 al 36. Nosotros aún no nos acostumbramos a trabajar con la Reina Valera contemporánea, pero voy a leer esa porción en la versión de ustedes también para que podamos seguirla juntos. Hechos entonces, capítulo 21, vamos a leer del 1 al 36. Y dice la palabra del Señor. Después de despedirnos de ellos, zarpamos y nos fuimos directamente a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí continuamos a Pátara. Allí dimos con un barco que se dirigía a Fenicia, así que nos embarcamos en él y zarpamos. Del lado izquierdo pudimos ver a Chipre, pero seguimos navegando hacia Siria y arribamos a Tiro, porque el barco tenía que descargar allí. Verso 4. Como allí encontramos a los discípulos, nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, le decía a Pablo que no fuera a Jerusalén. Cumplidos los 7 días, salimos de la ciudad y todos nos acompañaron con sus mujeres y sus hijos. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Luego nos abrazamos unos a otros y subimos al barco. Ellos, por su parte, volvieron a sus casas. Nosotros seguimos navegando, salimos de Tiro y arribamos a Tolemaida. Allí saludamos a hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea. Allí nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Durante los días que allí permanecimos, un profeta llamado Agabo llegó a Judea, pues venía a vernos. Agabo tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies y dijo: el Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿por qué lloran? Se me parte el corazón. Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino que me maten en Jerusalén. Como no pudimos convencerlo, dejamos de insistir y le dijimos que se haga la voluntad del Señor. Días después hicimos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron. Consigo llevaron a Nasón, un antiguo discípulo de Chipre, en cuya casa nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con mucho gozo. Al día siguiente entramos con Pablo en casa de Jacob, y allí estaban reunidos todos los ancianos. Después de saludarlos, Pablo les habló de su ministerio y con mucho detalle les contó lo que Dios había hecho entre los judíos. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: hermano Pablo, ya hemos visto cuántos miles de judíos han creído, todos ellos celosos de la ley. Lo que aquí se ha sabido es que a los judíos que están entre los no judíos les enseñas a renegar de las enseñanzas de Moisés, y que les dices que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras costumbres. ¿Qué dices a esto? Seguramente ya sabe que has venido. Así que te recomendamos hacer lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que están obligados a cumplir un voto. Ve y purifícate con ellos y paga para que les rasuren la cabeza. Así todos comprenderán que no es cierto lo que supieron acerca de ti y que también tú obedeces la ley.
En cuanto a los creyentes no judíos, nosotros ya les hemos escrito y les recomendamos que no observen nada de esto, sino que se abstengan solamente de comer lo que se sacrifica a los ídolos, que no coman sangre ni animales ahogados, ni incurran en libertinaje sexual. Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para dar a conocer los días cuando se cumpliría la purificación y se presentaría la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia lo vieron en el templo, así que alborotaron a toda la multitud y lo aprehendieron. Verso 28. Al tiempo que gritaban: varones israelitas, vengan a ayudarnos. Este es el hombre que por todas partes anda esparciendo sus enseñanzas en contra del pueblo, de la ley y de este lugar. Y no solo eso, sino que ha metido a unos griegos en el templo con los que han profanado este santo lugar. Y es que en la ciudad ya habían visto a Pablo con Trófimo, el de Efeso, y pensaban que Pablo lo había metido en el templo. Así que había mucha inquietud en toda la ciudad. La gente se agolpó y se apoderó de Pablo, y entre todos lo sacaron del templo a rastras, y enseguida cerraron las puertas, pues querían matarlo. Pero se dio aviso al tribuno de la compañía de que había mucho alboroto en la ciudad de Jerusalén, y éste tomó soldados y centuriones y se fue tras ellos. Cuando la gente vio al tribuno, a los soldados dejó de golpear, y a los soldados dejó de golpear a Pablo. Entonces llegó el tribuno y lo aprehendió y ordenó que lo encadenaran. Luego le preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como a causa del alboroto el tribuno no podía entender nada con claridad, mandó que lo llevaran a la fortaleza. Al llegar a las gradas, los soldados tuvieron que llevarlo en vilo, pues la multitud estaba muy violenta, y todo el pueblo que venía detrás gritaba: mátenlo. Amén. Bendito Padre, esta es tu santa y bendita palabra. Oramos en el temor, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, y pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu, que obre, Señor, en nosotros, quitando todo aquello que perturbe nuestra mente, todo lo que nos distraiga, todo aquel pensamiento que pueda tener, Señor, cada uno de nosotros, diferente a lo que tú quieres entregar. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu Santo Espíritu obrando en cada uno de nuestros corazones, pues es tu promesa que tú nos dejarías al Santo Espíritu para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Te damos las gracias, bendito Dios, por tu inmensa bondad y por los méritos de Cristo, que hoy podemos, Señor, estar reunidos escuchando tu bendita palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Un texto bastante extensivo. Gracias por el texto. Sin embargo, le he puesto el nombre a este sermón: mirando siempre a Cristo. Y lo dividí en 4 puntos. El primer punto se llama un camino difícil. Fortalezcanse en Cristo. Porque estas palabras que están escritas fueron en ese tiempo a través de Pablo, pero hoy debemos aplicarla a nuestra vida. Y el camino en el cual caminamos es un camino difícil. Nadie puede decir que es un camino fácil. Pero ¿en quién podemos fortalecernos sino en el Señor? Punto 2. El costo de seguir a Cristo. Hay un costo por seguir a Cristo, y eso cada uno de nosotros debe pagarlo y asumirlo. Punto 3. Glorificando siempre a Cristo. En todo lo que hagamos, siempre Él debe ser exaltado y glorificado. Y aun con todo lo que hagamos, el punto 4 dice: por seguir a Cristo no siempre encontraremos consuelo donde esperamos. Es a veces difícil, pero a veces esperamos consuelo en algún lugar y no lo vamos a encontrar siempre en Él. ¿Amén?
Así que vamos a empezar con el punto 1. Un camino difícil, fortalezcase en Cristo. Pero quiero que leamos un poquito lo que venía antecediendo a lo que ustedes están estudiando en Hechos, capítulo 20, en el verso 35 al 37, para que unamos los dos. Dice Hechos 20, capítulo 35 al 37. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo: bienaventurado es dar es más bienaventurado es dar que recibir. Verso 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Verso 37, entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Una despedida triste, pero era necesario que esto ocurriese. Y quizás cuando las circunstancias son difíciles, a nosotros nos pasa lo mismo. Y vuelvo a repetir, el camino es difícil, pero ¿en quién podemos fortalecernos? Es solo en el Señor. Entonces, el primer título, el primer punto lo vamos a ver del verso 1 al 7, y vamos a ir saltando por el tiempo que también nos apremia. Entonces, siempre, hermanos, debemos reconocer la providencia de Dios. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas y las ordena de tal forma que éstas ocurran, lo queramos nosotros o no. Pero hoy día tenemos nosotros esa luz y entendimiento de parte del Señor, que dependemos y debemos depender absolutamente de Dios, no de nuestras fuerzas, no de nuestras capacidades. Por lo tanto, Dios ya todo está decretado por Él para que se cumpla, sí o sí. El tema es que nosotros debemos descansar en esa providencia que es de parte de Dios. Verso 4. ¿Qué nos dice el verso 4? Dice: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Le estaban advirtiendo de los peligros que Pablo iba a vivir al ir a Jerusalén, y eso obviamente trae temor y miedo a nuestros corazones, sabiendo que aquí es importante que nosotros también nos pongamos en ese lugar. Porque si a nosotros nos advierten: oye, no vayas a tal parte porque te va a pasar esto, va a hacer esto, va a tener problemas difíciles, ¿cuál sería lo natural en nosotros? De decirle al otro: oye, ¿sabes qué? No vayas. Porque si esto te va a ocurrir, mejor no vayas. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos? Previendo su problema por amor de Pablo y preocupación por la iglesia, ellos pensaron equivocadamente que sería más para la gloria de Dios que siguiera libre. Pero él era más fortalecido en su convicción, y él mismo nos ha enseñado el ejemplo, con ejemplo y con regla, que debemos orar sin cesar. Delante, cuando oraba el pastor, decía que el Señor nos guíe, o Cristóbal decía: Señor, guíanos, y que te consideremos en cada uno de los pasos que hemos de dar. Y eso es, hermanos, orar cuando haya temor, miedo en nuestro corazón, o cuando tengamos que tomar alguna decisión, debemos orar. Y lo que más nos cuesta, esperar. A veces oramos y hacemos igual lo que queremos, pero tenemos que esperar el tiempo o la respuesta de Dios. Bueno, y esto pasa con ellos. O sea, ellos creían que era mayor gloria para Dios que Él se quedara en ese lugar y que no fuera a Jerusalén. El último adiós de ellos fue endulzado con oración, como con los ancianos de Efeso, en Hechos 20:36. Vamos a buscar un poquito Hechos 20:36.
Cuando dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces, es el ejemplo que la palabra nos dice. Hermanos, es algo que cuesta. La oración es algo que cuesta. Y yo debo reconocer que es algo que cuesta, porque personalmente también pasa conmigo. Por lo tanto, pero la pregunta es, ¿me voy a quedar con que me cuesta? Porque esa no es una respuesta correcta. Es cierto, me cuesta, pero tiene que haber un esfuerzo de parte mía que es ser racional en ello. O sea, hay cosas que me son difíciles, pero no son agradables de Dios. ¿Cómo voy a tener comunión, intimidad con alguien que no paso tiempo con él? Por eso Pablo en todas estas partes nos enseña a orar, a arrodillarse y orar. Amén. Punto 2. Y entendiendo esto, que ellos le estaban advirtiendo que no fuera a Jerusalén, tenemos un ejemplo de esto en Mateo 16. Vamos a buscar un poquito Mateo 16. Así lo mantengo despiertito, así buscando los versículos, ¿verdad? Mateo 16, y vamos a leer del verso 21 al 24. ¿Quién es quien da esta información? Es Cristo mismo. Pongamos atención a él. Dice verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, seguir a Jesús tiene un costo altísimo y es un camino difícil. Por eso Jesús, sabiendo cuál era el propósito por el cual Él estaba en la tierra, que era hacer la voluntad de su Padre, que era lo que más le agradaba, hacer la voluntad de mi Padre, decía Él. Por lo tanto, Él nos enseña a través de esto. Obviamente Pablo escuchó, leyó. Pablo conocía toda la antigua ley, todo el Antiguo Testamento, lo que había ocurrido con los profetas. Por lo tanto, era un hombre que, al igual que nosotros, tenía una cantidad de luz o entendimiento de la palabra, que cada uno es diferente. En la medida que más buscamos, más luz tenemos. Entonces, es una responsabilidad de nosotros el hacerlo. Entonces, le estaba diciendo Cristo le está diciendo que no fuera tropiezo. Porque generalmente nosotros podemos poner la mira en las cosas de los hombres y dejar a Dios de lado. Punto 2. El costo de seguir a Cristo. Y aquí vamos a ver del verso 8 al 18. Pablo había sido expresamente advertido de sus problemas, por los cuales llegaría a ese lugar. ¿Pero para qué? Para que no fuera una sorpresa para él, ni temor para él. Debemos dar el mismo uso a esta noticia generalmente que se nos da, que debemos entrar en el reino de Dios a través de nuestras tribulaciones. Hermanos, el ser cristiano nos va a hacer vivir tribulaciones. Si tú estás calmadito como un lago que no se produce ninguna ola, preocúpate. Porque Dios, para trabajar en nuestro corazón, nos va a llevar a vivir circunstancias que nos van a probar nuestra fe. ¿Qué tanto me amas a mí? ¿Qué estaba ocurriendo? Y esto es importante que ustedes también se detengan. En lo que está ocurriendo en toda esta parte, en el trayecto de Pablo a Jerusalén, hay todo un medio de prueba
para Pablo. ¿Y cuál es un medio? Oye, ¿sabes qué? Te va a pasar esto, te va a pasar esto otro en Jerusalén, entonces es mejor que no vayas. Recuerden que Dios no tienta a nadie, pero sí prueba nuestros corazones. Yo no sé por qué prueba estás pasando tú. Sin embargo, debe haber alguna que tú estás viviendo y Dios está probando y está fortaleciendo tu carácter. Y descansar y orar para que el Señor te fortalezca. Entonces, y aquí, ¿quién dice esto? En el verso 10, si nos detenemos en Hechos 21:10, y dice, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Este profeta era un profeta que ya se conocía. Recuerden que en el Antiguo Testamento el que profetizaba y no se cumplía, lo apedreaban y mataban, ¿verdad? Entonces, este profeta Agabo era un profeta que ya venía a visitarlos, que quería ser parte de ellos, pero en el libro de Hechos 11:27, si buscan Hechos 11:27, Hechos 11:27, dice la palabra del Señor: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, que es el mismo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Amén. Entonces, este era un profeta ya probado, un profeta que no solamente decía ser profeta, sino que profetizaba y se cumplía. Y el mismo, el que toma un cinto, se lo ata los pies y las manos y dice al dueño de este cinto, que es la versión que yo tengo, que no es la misma que leí, dice, él toma un cinto y dice, al dueño de este cinto esto le va a ocurrir, no sabiendo que el cinto le pertenece a Pablo, que va a ser entregado a los gentiles, atado. Por lo tanto, ¿qué pasó con ellos? También todos querían que no fuera a Jerusalén por esto mismo, o sea, otro mensaje más que le está diciendo lo que le va a ocurrir ahí. Entonces, la idea era que Pablo también, a través de esto, no tuviera temor ni miedo. Estaba siendo advertido, pero él podía tomar la decisión de no seguir. En el verso 13 de Hechos 21, nos dice: entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hermanos, mientras leía esto, meditaba, si nos hubiéramos enfrentado a una circunstancia de ese tipo, ¿seríamos tan fuertes para poder decir, no importa lo que me llegue a ocurrir, yo estoy dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesús? Y de verdad, hermanos, que cada uno puede responderse a sí mismo y ponerse delante del Señor. El entender que, si bien es cierto, Cristo dio su vida por amor a nosotros, para que hoy día tuviéramos este privilegio de poder escuchar sus palabras y ser alimentados y ser fortalecidos. Pero ¿hasta qué punto puede llegar mi amor hacia Él? ¿Hasta el punto de dar mi vida si fuera necesario? Si a veces uno de los mandamientos, amarás a tu prójimo, nos cuesta, hermanos. Amar a nuestro enemigo nos cuesta. ¿Hasta qué punto entonces estoy dispuesto yo a amar al Señor, de dar mi vida si fuera necesario? ¿O vivo una vida de mucha fantasía, o de creer en algunas cosas y otras desecharlas? Esto me gusta, como hablaba en las primeras clases del pastor acerca de la idolatría, buscando mi conveniencia, buscando aquel que me dé respuesta a mis inquietudes, poniéndome yo como prioridad.
¿Qué estás dispuesto a hacer tú por el Señor? Pues yo también, porque esto también me habla a mí, primeramente. El llanto de ellos empezó a debilitar y desanimar la resolución de ellos, de los mismos hermanos que habían ahí. Y él les recordaba, ¿no nos dijo nuestro maestro que tomemos nuestra cruz? Cada uno de nosotros tiene una cruz que cargar. Yo no sé cuál es la tuya, el Señor sabe cuál es. Yo conozco mi cruz, las cosas que me cuestan, que son difíciles, que intento cada día de mi vida ser mejor para el Señor. Pero estamos en medio de esto, de este trayecto, de este camino difícil de transitar. Pero solamente descansando en el Señor podemos llegar a buen puerto, porque no por nosotros, hermanos, sino porque es una promesa que Dios te dio. Y esas promesas son las que debemos tomar. Para él fue un problema que lo presionaran con tanta insistencia para hacer aquello con que no podía satisfacerlos, sin dañar su propia conciencia. Hermano, Pablo amaba a la iglesia. Siempre se preocupó de saber dónde o cuántos hermanos habían en tal lugar, y él iba y los visitaba. Por eso el recorrido que hace, pasa en un lugar a otro y está y comparte con los hermanos, porque es necesario animarnos los unos a los otros. Y en sus cartas Pablo dice, tengo deseo en mi corazón de ir a visitarlos, para animarlos, porque este trayecto, esta vida que Dios ha trazado para nosotros, no necesitamos unos de los otros. Porque solos no podemos, y Dios así lo ha dispuesto. Como Pablo conocía la palabra, en el libro Primera de Reyes, que ustedes lo pueden buscar después y lo pueden leer en su casita, que es extenso, pero se los voy a dar a conocer en forma más resumida. Hay una orden que le da Dios a un profeta de Dios para amonestar al rey Jeroboam. Y eso está en Primera de Reyes 3, para que después lo vean en su casita. Este profeta de Dios tenía que ir a hablar con el rey y decir, ¿sabes qué? Del linaje de David va a nacer un nuevo rey. Y le dice, quiero buscarlo acá en esta versión que la tienen ustedes. Primera de Reyes, si quieren la buscan también. Dice, y el varón de Dios que había venido de Judá le dijo con fuerte voz, así dice el Señor, por haberte rebelado contra el mandato del Señor, por no haber obedecido el mandato del Señor. Perdón. Nadie me dijo nada, no están atentos. No sé qué capítulo dice el número. No dije números, capítulo 1 Reyes 13. Qué bueno que no le haya dicho eso. Primera Reyes 13, capítulo 13, verso 1. Dice, mientras Jeroboam estaba frente al altar de Betel, dispuesto a quemar incienso, un profeta de Judá llegó a Betel por orden del Señor y comenzó a hablar en contra del altar y dijo, altar, altar, así ha dicho el Señor, la dinastía de David va a tener un descendiente, se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes que sobre ti queman incienso. En lugar de incienso sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día el profeta dijo, como señal de que el Señor ha hablado, el altar se hará pedazos y las cenizas que hay en él serán esparcidas. Cuando el rey Jeroboam escuchó las palabras que aquel varón de Dios pronunció en contra del altar de Betel, lleno de ira, extendió su brazo y ordenó, deténganlo.
pero el brazo que había extendido se le secó y ya no pudo doblar. Como vio lo que había ocurrido, este rey le dice, por favor, ora a Jehová tu Dios y dile que me recupere y sane nuevamente mi brazo. Pero bueno, pasando más adelante, la orden que Dios le había dado a este profeta era dar esa información, pero tenía que ir a ese lugar y no volver por el mismo camino, y no tomar agua ni comer pan, sino que tenía que volver por otro camino. Este rey, una vez que él oró a Jehová y lo sanó, le dijo, ven a mi casa, come pan, bebe y yo te daré un regalo. Y este profeta, tan convencido de que Dios le había hablado y obviamente lo había demostrado, había visto su poder en ese instante, le dijo, si tú me dieras la mitad de tu casa no me quedaría ni a comer pan ni a beber agua, porque Dios me dijo que no lo hiciera. Pues bien, este profeta, una vez que hizo eso, se fue. Y había un viejo profeta en ese lugar también, en Betel, que supo por medio de un hijo que este profeta había ido y le había dado esos mensajes. Y lo le dijo, por favor, ¿y por qué lugar se fue? Por ese camino. Y este profeta viejo va a ese lugar y lo encuentra sentado bajo un encino. Y le dice, ven a mi casa, ven a beber agua y comer pan, y obviamente para que vuelvas. Y el profeta dice, no puedo ir porque Dios me ha dicho que no lo haga. Y dice la palabra, hermanos, dice que el profeta viejo, mintiéndole, engañándole, le dice, ¿sabes qué? Vino un ángel de parte de Dios y me dijo que te llevara a mi casa y que comieras pan y bebieras y después volvieras. ¿Y sabe lo que pasó con este profeta? Después de haber visto todas esas pruebas, le creyó. Dios mismo le había dado una instrucción a él. Hermanos, muchas veces dentro de las iglesias que están alrededor nuestra, que no tienen tanta claridad con la palabra, se levanta un hermano y dice, oye, el Señor me habló y me dijo que hicieras esto. Y la gente cree, porque yo fui parte de ello. No, que hoy día tengo una palabra del Señor para la iglesia y la iglesia... Y todos creían. ¿Por qué? Porque no teníamos el conocimiento que tenemos ahora y la luz y entendimiento que hay hoy día. Por eso, hermanos, ustedes y yo debemos darle gracias a Dios que nos ha enseñado esta sana doctrina, que no es por mérito alguno nuestro, sino por gracia, y esa gracia proviene de Cristo. Por lo tanto, este profeta, entendiendo que Dios le había dado una instrucción directamente a él, prefirió creer al engaño. Entonces, volvió. Y eso lo vamos a ver en el 21, 13, 21 y 22. Comió, y miren lo que ocurre. Primera Reyes 13, 21. Dice, y el varón de Dios que había venido de Judá le dijo con fuerte voz, así dice el Señor, por haberte rebelado contra el mandato del Señor, por no haber obedecido el mandato del Señor tu Dios, y por haber regresado para comer pan y beber agua en donde el Señor te ordenó que no lo hicieras, tu cuerpo no será sepultado junto con tus padres. Wow. Me pregunto, ¿acaso Pablo no conocía esta historia? Que era real, había ocurrido. Hermanos, todo lo que está escrito en la palabra está hecho de tal forma que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron otros. Y Pablo en su sabiduría se acordaba de esto. Por lo tanto, él seguía en este camino que Dios ya había trazado para él. Ahora vamos a volver nuevamente a Hechos 21. Entonces la pregunta, hermanos, que es para ti y para mí, ¿qué harás tú con las palabras que el Señor te da? ¿Las vas a considerar? ¿Las vas a tomar? ¿O van a pasar como cualquier cosa? Cada vez que Dios te habla, tienes que tomar lo que Dios te está diciendo, porque te lo está hablando personalmente a ti. Eso se llama comunión íntima con Dios.
Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen en las promesas de Dios? Amén, ¿verdad? Pero las promesas de Dios, hermanos, pueden ser buenas o pueden ser malas. Pero tanto la una como la otra se va a cumplir. Y eso debe hacernos estremecer. Porque Dios es un Dios de pactos y un Dios que cumple cada una de sus promesas. Por lo tanto, así como le dijo a este profeta que no hiciera eso, hay cosas que Dios te dice a ti y a mí y yo no las haga. Porque se van a cumplir la consecuencia de esa mala decisión que tú tomes o que yo tome. Verso 14, 21 al 14, dice: y como no le pudimos, como los hermanos no querían que Pablo fuera a Jerusalén, dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Es como, bueno, que se haga la voluntad del Señor. Hermanos míos, no podemos tomar nosotros estas palabras como hágase la voluntad de Dios como algo tan superficial, sino que en profundidad. Porque la palabra nos enseña que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Y va a ser buena, porque Dios por naturaleza es bueno. Es un Padre amoroso, es un Padre tierno, es un proveedor, es un Dios que nos salva, es un Dios que nos guarda, es un Dios que continuamente está hablando a nuestro corazón, es un Dios que nos anima en medio de la dificultad. ¿Acaso tú no vives dificultad? Porque yo la vivo. Pero el que me sostiene es el mismo que me salvó. Es el mismo que me prometió que me iba a guardar hasta el día de Jesucristo. Y es una promesa de Él. Y yo la tomo para mí. Porque a mí me la dio. Pero también te la dio a ti. Y no solamente esa promesa, sino que Él nos va a guardar en este trayecto que debemos vivir. Por lo tanto, van a venir temores a nuestro corazón. Pero nosotros ese temor tenemos que silenciarlo, en confiar en que Dios es el Dios todopoderoso. El creador, como lo leíamos al principio, de todo lo que existe. Ese es el Dios que puso la mirada en ti y en mí. Y no porque tú eras bueno. No porque tú cumplías todas las cosas, sino porque a Él le plació llamarnos y nos dio promesas, no solamente a ti, sino que a tu descendencia. Qué glorioso poder descansar en ello. Entonces, cuando entendemos que se haga la voluntad de Dios en nuestro corazón, debe estar diciendo un gran amén. Hágase, Señor, tu voluntad. Hágase tu voluntad siempre. Punto 3. Glorificando siempre a Cristo. Y eso lo vamos a ver del verso 19 al 26. Pablo, hermanos, igual que nosotros debemos hacerlo y guardar nuestro corazón de ello. Siempre glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Si no es porque Dios lo hace a través de nosotros, no sería. Por eso Dios merece ser glorificado y honrado. Por eso Pablo atribuye todo su éxito a Dios. A Dios de alabanza. Dios le había honrado incluso más que a los demás apóstoles. Pero eso no lo llenaba de orgullo, sino que era mayor responsabilidad. Entonces, cuando él les contaba todas las cosas que había hecho con su ministerio a los gentiles, a los no judíos, y estaba mostrándoles los resultados, ¿qué más podían decir los hermanos que glorificar a Dios con ellos? ¿Acaso ustedes no se alegran cuando llega? ¿Hay algún hermano nuevo? ¿Sí? ¿Me dijiste tu nombre? No. Flor. ¿No se regocija el corazón cuando ven a una persona nueva? Y es por la gracia y la gloria de Dios. Ninguno de los que está aquí puede decir, no, es que es de obra mía.
es que esta es una perlita, como antes escuchábamos, es una perlita que yo te... No, hermanos, es la obra de Dios. Dios quiso, Flor, que tú estuvieras en este lugar. Fue su perfecta y santa voluntad. Y eso alegra el corazón de todos, porque todos estamos en el mismo lugar tuyo. Un día, apartados completamente de Dios, y de ahí el Señor nos rescata y nos trae a su redil. Por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y Él, hasta el día de hoy, nos sostiene. Nunca debemos olvidar, hermanos, como cuando David sentía el aroma de las ovejas. Nunca olvidar de dónde el Señor nos sacó. Muchas cosas podemos incluso avergonzarnos, las que practicábamos, de las que hacíamos. Pero el Señor, con todo su amor tan grande, de ahí nos trajo, nos rescató, nos vistió de santidad a través de Él. Y nos va a seguir purificando y limpiando hasta el día que nos reunamos con Él. Que ese debe ser nuestro anhelo, como decía la alabanza al principio. Que mi anhelo sea estar contigo, conocerte, ser como tú. Hermano, ¿realmente está en tu corazón ese anhelo? Ser como Cristo, no como Pablo. Por eso Pablo con esa claridad decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hay un esfuerzo de parte tuya. Ser como Cristo es fácil decirlo yo y cantarlo. Anhelo ser como tú. Pero estoy meditando en lo que estoy diciendo también. No es fácil, hermano. Pero quiero animarlos. Porque tenemos al Dios Todopoderoso que nos ha sellado con su Santo Espíritu para que lo podamos hacer. Porque sin Él, sin su ayuda, nada podemos hacer. Amén. Verso 21. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circuncidan a sus hijos ni observen las costumbres. Santiago, uno de los hermanos que estaba ahí con los ancianos, le pidieron a Pablo que satisfaciera a los creyentes, porque el corazón de Pablo siempre fue predicar al Cristo crucificado, a respetar la ley porque había sido impuesta por Dios y era para el bien nuestro. Como cantábamos y lo leíamos al principio, cumplir la ley nos va a hacer bien a nosotros y a nuestra familia. Por eso está la ley. Entonces Pablo nunca dijo que no se cumpliera. Pero dentro de la iglesia, hermanos, se levantan estos personajes que hay dentro de la iglesia, hermanos. Dentro de la iglesia hay ovejas con pieles de lobo. Pero no soy yo el que debe juzgar, es el Señor. Pero sí estar atento. Por lo tanto, ellos querían negar la obra de Cristo, negar la obra que Pablo estaba haciendo, la predicación. Entonces, ¿qué le pide Santiago? Que por favor haz algo por aquellos judíos creyentes que estaban tan pegados a cumplir normas, a cumplir cosas, a hacer algo para lograr algo. Pero hoy día nosotros entendemos que no es por tus obras, sino que es por la gracia de Dios. Por lo tanto, que pudiese satisfacer a los judíos creyentes en el cumplimiento de algún requisito de la ley ceremonial. Y aquí vemos que le dice, oye, hay 4 dice, tómalos, dice en el verso 23 dice, haz pues esto que decimos, lo que le está diciendo Santiago. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Esa obligación de cumplir voto eran los votos de los nazarenos.
nazareos, perdón. ¿Y en qué consistía eso? Esto está en Números, si quieren lo anotan o lo buscan después, en 6:26, número 6 del 2 al 7. Los nazareos se consagraban a Dios. Y esa consagración podía ser hombres o mujeres. ¿Ya? Y esta consagración tenía que ver con que no podían beber vino ni sidra. No podían comer uvas ni pasas. No podían, si alguien moría, no podían tocarlo. Incluso es más, era tanta la consagración que si moría un papá o la mamá, no podían acercarse a ellos. Porque estaban consagrados a Dios. Y una vez que se cumplía el plazo de consagración, ellos tenían que presentarse delante del sacerdote y pagar una ofrenda, que podía ser un cordero, dependiendo de los recursos de cada uno. Y una de las características también que tenían que hacer era, igual que yo, raparse. Hombres o mujeres. Entonces, eso es lo que le pidieron. Por favor, para que vean que tú cumples la ley y las ceremonias también, por favor, conságrate con estos hermanos y haces. Y Pablo lo hizo. Pero ¿qué pasó? Que a veces nosotros buscamos hacer cosas y nos olvidamos de esa gracia que viene de parte de Dios. Entonces él lo hizo junto con ellos. Incluso le dice, oye, y por favor paga para que ellos también se puedan rasurar. Entonces en vano a veces tratamos de complacer a los hombres que no se agradarían con nada sino en la destrucción del cristianismo. Hay muchos que a veces lo que más quieren es destruir el cristianismo, que esto sea fortalecido. Y la religión que Pablo predicaba no tendía a destruir la ley, sino a cumplirla. Él predicaba a Cristo, el fin de la ley, por la justicia y el arrepentimiento y la fe. Eso es lo que Pablo predicaba y enseñaba. Entonces los otros todavía estaban con aquellas antiguas enseñanzas de poder cumplir ciertos requisitos, ceremonias, para poder obtener esa salvación. Entonces aquí como iglesia debemos tener cuidado con el legalismo en nuestra iglesia. Ese legalismo de tener que cumplir algunas cosas para lo otro. Porque eso no es agradable a Dios. Porque está descansando en eso. Y muchas veces es más probable que la integridad y la rectitud nos preserven más que los cumplimientos mentirosos. A veces podemos mostrarnos, hacer cosas, obras, para que nos vean de una forma distinta. Por eso el Señor dice, ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? A veces hacemos las cosas para el ojo del hombre, pero nunca debemos olvidar que Dios está por sobre todo. Y Él ve todo nuestro mover. Y esto debiera advertirnos también a nosotros para no presionar a los hombres para que hagan lo contrario a su propio juicio por complacernos. Buscamos a veces la complacencia nuestra más que el juicio o lo que el otro quiera hacer. Punto 4. Por seguir a Cristo no siempre encontraremos consuelo donde esperamos. Eso lo vamos a ver del 27 al 36. No siempre vamos a encontrar consuelo donde esperamos. ¿Qué es lo que esperaba Pablo? ¿Qué es lo que esperan ustedes cuando llegan a la iglesia? Si las cosas no han andado bien, que alguien, como dice, me apapache, ¿no es cierto? Que me den una palabra, que me animen, que puedan orar por mí, que puedan mostrarme mis errores. Preguntarse, hermanos, ¿cómo me ves tú a mí? ¿Cómo me ves? Porque a veces nosotros creemos, y como dice el Salmo, ¿quién me convencerá de mis propios errores? Puedo creer que estoy haciendo las cosas completamente bien, pero estoy muy errado. Por eso existe el cuerpo. ¿Para qué? Para que nos unamos. Cuando hay alguien que tiene problemas, y eso tú tienes que guardarlo en tu corazón, Rod. Tú eres parte de esta familia. Y ellos velan y oran también por tu vida. Para cuando vengan esos momentos difíciles, tú puedas llegar a un lugar donde realmente te sientas bien, donde haya consuelo, donde haya una palabra.
Esto mismo no le ocurrió a Pablo. Porque en vez de ellos animarlo, lo culparon. Lo culparon de muchas cosas que él ni siquiera conocía. Debiendo ser un lugar donde estaba protegido, por ser un lugar seguro, fue violentamente atacado. Lo acusaban falsamente de mala doctrina y de malas costumbres contra las ceremonias mosaicas. No era nada nuevo para quienes tienen intenciones honestas y actúan conforme a las reglas. Que les acusan de cosas que no lo conocen, que no conocen, en las que nunca pensaron. Comunes para el sabio y bueno que la gente mala le acuse de aquello con que creyeron agradarnos. A veces creemos que estamos agradando y el otro lo ves bien, pero resulta que después te acusa de lo contrario. Dios suele hacer, y aquí viene el consuelo, Dios suele hacer que protejan a su pueblo de los que no los quieren, sino solo se compadecen de los que sufren y se preocupan por la paz pública. Obras. Que haya paz, ocultando la verdad. Pero no se trata de eso, sino que tiene que haber realmente un verdadero consuelo y eso proviene de Dios. Nociones falsas y equivocadas de la gente buena y de los buenos ministros se van muchos. Hay muchos ministros que se van de las iglesias por lo mismo, porque no son aceptados como son. ¿Por qué? Porque son bíblicos, son gente que realmente entrega la palabra como corresponde, como es, y no busca agradar al oyente, sino que busca agradar el corazón de Dios. Ustedes tienen experiencia en esto, no se los voy a dar ya en este minuto, pero ustedes ya tienen esa experiencia. Pero Dios interviene oportunamente para asegurar a sus siervos contra los hombres malos e irracionales, y les da oportunidad para que hablen defendiendo el Redentor y difundiendo ampliamente su glorioso evangelio. ¿Amén? ¿Lo hemos visto, pastor? Dios, cómo lo ha guardado y lo ha cuidado. Y gloria al Señor por ello. ¿Para qué? Para que podamos seguir predicando este maravilloso evangelio que trae vida y trae salvación a aquel que quiere oír. Y verso 35. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera, muera. Hermanos, imagínense quien lo salvó en ese instante. Dios en su providencia utilizó a un romano para que no dañaran a Pablo, siendo que en la misma iglesia debía haber recibido consuelo. Pero Dios en todo tiene el control. Amén. Y quiero terminar leyendo. Quiero que todos nos vayamos a Mateo 16, 24 al 27. Dice la palabra del Señor, Mateo 16, 24 al 27. Y esto es una pregunta para ti y para mí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Seguir a Cristo tiene un costo, hermanos. Y este es un camino difícil, pero que el Señor pueda sostener nuestras vidas en todo momento que vivamos en esta vida, que estemos atentos a lo que el Señor quiere entregar. ¿Nos ponemos en pie para orar?